Viena es reconocida por su música clásica, sus extensos espacios verdes y por un parque de diversiones que a lo largo de los siglos ha sido testigo de la reinvención de la ciudad. Hoy los invito a caminar por uno de los rincones más coloridos, el Parque Prater. Sean todos bienvenidos. Mientras avanzamos por una amplia zona verde con el parque al fondo, el Prater se distingue como uno de los centros de entretenimiento más emblemáticos de Europa. Antiguamente sirvió como coto de caza para la realeza, pero en 1766 el emperador José II decidió abrirlo al público, transformándolo en un lugar de esparcimiento. Con el paso del tiempo, el Prater evolucionó hasta convertirse en un destino icónico, donde la naturaleza y la diversión se fusionan. Así comenzaron a surgir pequeñas atracciones y comercio dedicado al ocio que se fueron asentando en el lugar. Un momento determinante en la historia del Prater llegó en 1897 con la construcción de la Gran Noria, la Wiener Riesenrad, que atrajo cada vez a más personas en busca de entretenimiento. Artistas callejeros, atracciones feriales y escenarios teatrales se instalaron progresivamente. Con los años se han agregado otras instalaciones, como el Planetario de la ciudad, inaugurado en 1964, fácilmente reconocible por su réplica de la Tierra y que forma parte de los múltiples atractivos que ofrece el parque. Aunque el Prater es célebre por su parque de atracciones, también se le conoce como Wurstelprater. Este nombre proviene de Hans Wurst, un personaje cómico popular en la cultura vienesa. Sin embargo, la extensión total del Prater abarca más de 6 kilómetros cuadrados, con áreas verdes ideales para quienes buscan escapar del bullicio urbano. Aquí van a encontrar senderos para caminar, lagunas, un hipódromo y por supuesto las atracciones mecánicas más icónicas, con restaurantes y espacios dedicados a la historia del entretenimiento. Para los vieneses, el Prater no solo es un parque, es parte fundamental de la identidad cultural de la ciudad. Un detalle interesante es que la entrada al parque es gratuita, ya que se puede recorrer totalmente sin costo alguno. Sin embargo, si desean subirse a sus atracciones, los precios pueden oscilar entre 3.5 a los 15 euros por juego, así que es posible planificar la visita de acuerdo con el presupuesto que cada uno disponga. Desde la entrada, la escenografía sorprende, un acceso colorido que combina lo antiguo y lo moderno. Es fácil adentrarse con atracciones que llevan más de un siglo en funcionamiento, al lado de montañas rusas de última generación. Un contraste que hace aún más interesante la experiencia de recorrer el lugar. Si las atracciones están cerradas en la mañana y disfrutan de pasear por lugares llenos de color y curiosidades, caminar por el Prater es adentrarse en un ambiente donde la nostalgia se une a la innovación. Al momento de esta visita, el parque se encuentra en estado de reposo, pues sus atracciones abren normalmente del 15 de marzo al 31 de octubre. Aún así, recorrerlo en silencio permite contemplar cada detalle con calma. Explorar este parque de diversiones en soledad ofrece un encanto especial, pues ayuda a comprender cómo el Prater ha aparecido en varias películas, destacando El tercer hombre, de 1949, donde actuó Orson Welles. Su histórica Noria, de 1897, ha sido declarada un ícono cinematográfico de Viena.
La antigua noria es la imagen más reconocible del parque, pero aquí hay mucho más. Basta con aprovechar la mañana para admirar todo tipo de atracciones, desde las que disparan la adrenalina hasta aquellas diseñadas para un público que busca emociones más tranquilas. Mi percepción del lugar, como podrán ir notando, se centra en la escenografía de cada rincón, entradas con rostros gigantes, monstruos, calaveras y muñecos que recrean escenarios ideales para disfrutar en familia o con amigos. Se estima que el parque cuenta con alrededor de 250 atracciones, incluidas grandes norias y montañas rusas de diversos tipos. Cada decoración que se observa aquí invita a imaginar escenarios de películas o momentos de la infancia. Por ejemplo, en la atracción pirata, los símbolos de calaveras y cuevas rocosas están tan bien logrados que uno no puede evitar detenerse a contemplar cada detalle. Quizá para algunos ver uno de los parques de diversiones más grandes de Europa completamente cerrado podría parecer desalentador, pero si disfrutan de la tranquilidad y de detenerse a observar cada rincón sin prisas, este paseo vale la pena. Además de caminar por un lugar tan extenso y lleno de historia, sin gastar dinero, es una excelente manera de empezar el día en Viena, una ciudad que se enorgullece de ofrecer parques abiertos a todos los públicos. En estas áreas del Prater hay sitios que atraen la atención por su llamativa decoración, como esta plaza que ofrece un punto de encuentro lleno de figuras de tamaño real o algunas con proporciones grotescas que despiertan la curiosidad y a veces causan risa. El parque es un escenario perfecto para hacer fotografías y las razones saltan a la vista. En cada rincón se recrean espacios temáticos y las dimensiones de algunas figuras resultan impactantes. Todo aquí es un guiño a la cultura popular. Por ejemplo, hay atracciones dedicadas a Elvis Presley y sus bailes. Otra que nos recuerda a Michael Jackson, el rey del pop. Solo hay que pasear con calma y disfrutar la quietud del invierno. Es un gusto observar la decoración del Prater, incluso en los locales de comida. Si se fijan bien, muchos de ellos se promocionan con figuras animadas, como este simpático combo de papas fritas y perro caliente que llama la atención de cualquiera que busque un tentempié. Y así encontrarán muchos más puestos a lo largo del recorrido. Incluso payasos que te recordarán que sin dinero hay cajeros electrónicos para sacar dinero y seguir disfrutando de las atracciones de este lugar. Les recuerdo que hay dos maneras de visitar el parque, dependiendo de su presupuesto y de lo que busquen. La primera es la que estoy haciendo ahora, con las atracciones cerradas y entrada completamente gratuita. La segunda es venir en la temporada en la que las atracciones funcionan, de mediados de marzo a octubre, donde, según lo que he investigado, podrían gastar entre 100 a 220 euros por persona si desean subirse a muchas de ellas, pues cada una tiene un precio diferente. Cada cual decide cómo sacarle el máximo provecho a este lugar. Viena puede verse de muchas maneras y el Prater es uno de esos rincones que con solo caminarlo te llena de energía para el resto del día. Desde aquí se percibe la vitalidad de la ciudad y su espíritu abierto.
Para llegar pueden usar la línea 1 o 2 del metro y bajarse en la estación Praterstern, que los deja a pocos pasos de este gran parque. El Prater fue nuestro protagonista de hoy en un recorrido por uno de los parques de diversiones más queridos de Austria, ya sea lleno de gente o completamente solitario. Siempre merece una visita. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que hayan disfrutado de este paseo. Déjenme sus comentarios y si han llegado hasta aquí, darles las gracias por acompañarme. Me despido pensando en más lugares para mostrarles de Viena. Por ahora reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.